Los pólipos gastrodenales son lesiones luminales que se proyectan encima del plano de la mucosa gástrica o duodenal. Han venido en aumento debido al mayor número de endoscopias digestivas que se realizan hoy en día. Se encuentran hasta en el 6% de dichas endoscopias. Generalmente son hallazgos incidentales, pero un 10% pueden ser sintomáticos presentando sangrado, anemia u obstrucción y tienen diferente potencial de malignidad dependiendo de su histología. Aquí vemos un cuadro donde vemos los principales, los epiteliales, que son los de glándulas fúngicas, los hiperplásicos, los adenomatosos y algunos que hacen parte de los síndromes polipósicos. Y los no epiteliales, dentro de los cuales están los inflamatorios fibroides, como el tumor de Vanek, los tumores neuroendocrinos, las lesiones subepiteliales y los amartomas. Las lesiones subepiteliales no hacen parte de estos pólipos, pero son diagnósticos diferenciales en muchas ocasiones. Aquí vemos un trabajo que hicimos en la Clínica Universitaria Colombia, donde evaluamos en 3 años 50.000 procedimientos y encontramos 1.100 pólipos. Algunos de estos los traemos ahora. Y es por eso que voy a hablar a continuación de pólipos gastroduodenales. Trajimos unos videos didácticos basados en problemas clínicos, cuándo observar y cuándo entrar en acción. El primer escenario es un hombre de 50 años que consulta por pirosis, regurgitación y venía tomando 5 años atrás inhibidores de bomba de protones. Vemos en este video el cuerpo y el fondo, donde vemos varios pólipos de las más características, transparentes, vidriosos, vascularizados levemente. Son difíciles a veces de diferenciar de la mucosa normal. Oscilan entre 3 a 5 milímetros, algunos pueden tener 8, 10 milímetros, este medía como unos 8 milímetros, como era la primera vez que se hacía endoscopia, deben tener una histología y es por esto que se resecó. La resección es supremamente fácil con pinzas o con asas, como vemos en este caso salen muy fácilmente. Y la histología, este paciente muestra una dilatación de las glándulas fúngicas que comprimen las células parietales y las células principales muy características de este tipo de tumores. Corresponden al 80% de los pólipos. Realmente el potencial maligno es muy bajo, generalmente es más anecdótico, algunos casos que han sido reportados en la literatura. El manejo inicial cuando es mayor de 1 centímetro o si se ve algún ulcerado, una localización inusual o hay más de 20, lo cual haría una enomatosis familiar polipoide, deben ser resecados. Si no hay displasia, no se deben seguir. Y hay 3 tipos: esporádicos, los asociados a inhibidores de bomba de protones, que muestra que a medida que se consume más inhibidores por años, tienen más tamaño y más cantidad, y los asociados a la adenomatosis polipoide familiar. Y parece que el Helicobacter tiene un efecto protector. Vemos el escenario problema número 2, una mujer de 53 años con epigastralgia y con disfagia intermitente. Ocasionalmente hacía náuseas y vómito por días y después mejoraba. Dentro de los estudios le encontramos una anemia con una hemoglobina de 10 con un valor volumen corpuscular medio pequeño. Miren la endoscopia, empezamos en retrovisión donde vemos múltiples pólipos, más de 10, eritematosos que tienen una superficie irregular, con fibrina, con algunas ulceraciones, son muy característicos típicos de los pólipos hiperplásicos, pueden ser sésiles, pueden ser pediculados. En este caso encontramos la causa de la clínica de la paciente, que era básicamente que entraba y salía del píloro, generaba las náuseas, los vómitos y también la anemia. Fue resecado, como vemos en este caso, porque tenía anemia y obstrucción y fue enviado a un estudio histopatológico. Tenía 3.5 centímetros. Las características son de un pólipo hiperplásico con mucha hiperplasia en las foveolas y las características típicas. En este tipo de pólipos, así como en los adenomatosos, se recomienda hacer cromoendoscopia, como hicimos aquí, donde vemos algunos aspectos de atrofia en el estómago, y es porque este tipo de pólipos se relaciona con cambios, bien sea de atrofia, metaplasia o displasia. Por lo tanto, se recomienda, como hicimos ahí, vemos el pólipo, y como vemos en este video,
hacer bien sea un estudio según lo que se usa en la unidad de Olga y Holguín, dirigido por cromoendoscopia, en este caso por NBI. Vemos que los pólipos hiperplásicos son el segundo tipo de pólipos más frecuentes, 15%. Yo los llamo el pólipo pesadilla porque puede crecer muchas veces una vez se reseca, por eso hay que resecarlo realmente cuando hay indicación. El potencial maligno es bajo, menos del 1 al 6% en diferentes series. Se debe resecar cuando tiene más de 1 centímetro, cuando hay duda diagnóstica o cuando genera complicaciones, como les mostré. También, como les dije, está asociado con el Helicobacter pylori. Se va a hacer una vigilancia en aquellos pequeños cuando se erradica Helicobacter pylori. Aquí tenemos un escenario 3 donde vemos una mujer de 63 años con epigastralgia y pérdida de peso. Vemos en el primer video que hicimos con FAIS, filtro 3, donde vemos un pólipo en el cuerpo medio hacia la curvatura mayor. Ya tiene unas características un poquito más irregulares, tiene un aspecto más adenomatoso, displásico, con diferentes áreas y tamaños. Fue llevado a polipectomía, como estamos mostrando aquí en el siguiente video. Fue resecado completamente. En un corte con asa, estamos cortando. Y vemos que en el cambio histológico ya tenemos unas glándulas con unos cambios displásicos de bajo grado, lo cual generó un pólipo adenomatoso, que es el tercer tipo de pólipos gastrodenales en frecuencia, entre el 1 y el 5%. Pueden ser tubulares, vellosos o tubulovellosas. Tienen un potencial maligno alto. Más del 30-40% son precursores de cáncer, por lo tanto siempre deben ser llevados a polipectomía y debe hacerse una vigilancia post-resección a los 6 meses o al año. Y como les decía, igual que los hiperplásicos, debe haber una vigilancia con cromoendoscopia del tejido alrededor y hacer biopsias, bien sea para el protocolo Olga o Holguín, según sea el caso de cada unidad. El escenario 4 es una mujer de 42 años con epigastralgia persistente y llenura fácil, en la cual hicimos una endoscopia. Le encontramos este pólipo que se encontraba en el antro hacia la pared posterior. Tiene unas características un poco diferentes, ulcerado, inclusive a veces teníamos dudas si era una lesión subepitelial, pero nos parecía que tenía la mucosa alrededor irregular. Por lo tanto, decidimos infiltrarlo previa ultrasonido endoscópico que mostraba que comprometía mucosa y tocaba la musculares de la mucosa. Hicimos la infiltración y posterior corte para polipectomía, donde vemos ahí la úlcera que quedó sin complicaciones y lo cercano que está al píloro, y el resto de la mucosa pues se encontraba muy sana. Era un pólipo eh, aislado y solitario que llevamos a histopatología, y este fue el hallazgo. Vemos un estroma alterado con un aumento inflamatorio de predominio de eosinófilos, y consistía en un pólipo inflamatorio fibroide o tumor de Vanek, que pues realmente es muy raro, no tiene potencial maligno, y el manejo inicial es polipectomía, no requiere seguimiento y generalmente son solitarios y son hallazgos básicamente histológicos cuando se encuentran este tipo de lesiones. El escenario 5 es una paciente de 52 años que llegó al servicio de urgencias con melenas, y se ve en el primer video que se encuentra un pólipo que está localizado en el duodeno, pero entraba y salía. También hacía un efecto de válvula, un pólipo grande con un pedículo muy ancho. Como ven ahí en la animación, pues entramos, se encontraba entre la primera y la tercera, porque el pedículo era largo y llegaba hasta allá. Decidimos hacerle una técnica que ya habíamos descrito en endoscopy, que era utilizar una tercera mano, que básicamente consiste en entrar. Ahí estamos preparando el asa, un asa por el canal de trabajo, tomar el pólipo, traerlo a estómago
se corta la parte funcional proximal de esta asa para que por ahí se pueda sacar el equipo y nos sirva como una tercera mano. Posteriormente entramos nuevamente el equipo, como veremos, y como ya tenemos, como vemos aquí, en la tercera mano, cuando no tenemos equipo de doble canal, entonces este nos sirve para manipularlo, para que el pólipo no se vaya una vez se reseque, y para facilitar la maniobra, como en este caso traer la estómago. Ahí se trae con el asa, con la tercera mano que se creó, y posteriormente a través del equipo de trabajo se pasa a una nueva asa para generar, ahí estamos sacando el equipo, que como ya se cortó la parte proximal, el equipo sale fácilmente y posteriormente vuelve y se entra el equipo, pero ya tenemos libre el canal de trabajo. Como vemos aquí en la imagen, el blanco es la tercera mano que se diseñó, y después el equipo a través del canal de trabajo pasando el asa, como vemos en el video, se pasa ya el asa, como vieron ahí, a través del canal de trabajo, y se realiza un corte con mayor facilidad. Se extrae pólipo que era bastante grande y que generaba la complicación, que era la hemorragia. Aquí vemos el tamaño del pólipo, que era más grande de lo que parecía, y resulta pues que correspondía, como veremos, a una martoma de glándulas de Brunner del duodeno. Ahí vemos el tamaño, y posteriormente se entró y se puso unos clips profilácticos en la zona que quedaba del vehículo, que era bastante ancho, y se ponen unos clips que terminan de prevenir el sangrado. El paciente duró 2 días hospitalizado con excelente evolución, y aquí vemos las características histológicas donde se ve la arborización y el estroma muy típico de una amartoma de las glándulas de Brunner. Este tipo de pólipo es una amartoma. La malignidad depende, generalmente es benigno, pero si es muy grande puede tener un componente o un desarrollo de esa malignidad, y siempre hay que pensar que puede ser parte de los síndromes polipoides, que es muy común los amartomas, eh, y el diagnóstico se hace de manera histológica cuando se hace un diagnóstico diferencial con los anteriores que mostré. Para llevar a casa, entonces trajimos un video didáctico de los pólipos gastroduodenales, cuándo observar y cuándo actuar. Los pólipos gastroduodenales tienen un amplio espectro, como mostré, tanto clínico, la mayoría son asintomáticos, tienen un diferente potencial maligno dependiendo de la histología. Todos deben tener una histología, al menos en la endoscopia inicial. Así sean fúngicos, de glándulas fúngicas, se debe tomar una muestra histológica para estar seguros que no son otra cosa. En los hiperplásicos y los adenomatosos, como les mostré, debe siempre biopsiarse, preferiblemente hacer cromoendoscopia, y seguir el sistema que ustedes busquen de Olga, Holguín, en antro y cuerpo. Cuándo observar los fúngicos pequeños, cuando son escasos o cuando no son parte de la poliposis adenomatosa familiar, o los hiperplásicos si son menores de 5 milímetros y no tienen complicaciones si ya se conoce su histología. Y cuándo resecar y vigilar los fúngicos cuando tienen displasia, que esos son casos anecdóticos, pero tenemos un caso, o cuando hacen parte del síndrome familiar, o los hiperplásicos cuando tienen complicaciones como obstrucción anemia, como mostramos, o cuando hay características atípicas o localizaciones atípicas. Y los adenomatosos siempre deben ser resecados y vigilados a los 6 meses, y los amartomas siempre debe buscarse el síndrome amartomatoso de polipoides con endoscopia, colonoscopia, y vigilar, porque pueden tener diferentes comportamientos. Muchas gracias.